Bueno, continuamos con la serie, la enseñanza de nuestro ser. Yo voy a hablar dentro de esa enseñanza que estamos trayendo, la segunda parte del aliento de Dios y el Espíritu. Ahí nos quedamos el viernes pasado. Hoy vamos a hablar acerca de la vida, de lo que significa el aliento de Dios en nosotros. Pero antes de entrar en esa explicación de la vida de Dios, ¿qué significa la vida de Dios en nosotros? Yo quiero iniciar la introducción hablando de cómo Satanás falsifica lo que es la vida cristiana. Cómo Satanás tuerce la verdad de Dios para engañar a los creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, todos entendemos que el pecado en el Edén produjo separación. El pecado nos separó de Dios. Pero esa separación produjo algo en cada ser humano y es egocentrismo, ¿verdad? Esa separación de Dios produjo egocentrismo. ¿Qué significa el egocentrismo? Significa cuando alguien está centrado solamente en sí, solamente se interesa por sí. Esa actitud es contraria al amor al prójimo, ¿verdad? Luego el egocentrismo produce que vivamos de afuera para adentro. Luego lo voy a explicar más adelante. Nosotros fuimos diseñados para depender de Dios, vivir conectados a Dios. Pero la caída produjo que todo se invirtiera, que ahora el ser humano vive con lo que está en el mundo, las cosas de afuera hacia adentro. Le damos más importancia al cuerpo externo que al interno. Por ejemplo, a veces no consideramos de que la vida consiste en identidad, en seguridad y felicidad. Todos necesitan tener sentido de vida. Cuando alguien se siente inútil, es incluso una palabra que a veces se utiliza descalificativamente, pero una persona que no sabe para qué existe, eso trae problemas, ¿verdad? Una persona que se siente que no tiene sentido en la vida. Lo segundo es la seguridad. Nosotros, ¿cuántos, verdad, saben que necesitamos seguro médico? Y cuando no lo tenemos, ¿verdad? Se pone uno un poco nervioso allí, porque de momento le da a uno un patatú, como dicen en mi país, y dice uno, ¿verdad? No tengo con qué pagar el hospital. Bueno, seguridad también es algo que Dios ha puesto en nosotros. Dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Sabemos que después de la vida, el creyente sabe que hay eternidad. Por eso es que el no creyente le tiene miedo a la muerte, porque no sabe lo que hay de aquel lado. Pero la verdad dice que nos hace libre, ¿verdad? Y todo temor es echado fuera al conocer la verdad. Y lo tercero es la felicidad. Todos queremos gozo, queremos disfrutar la vida. Dios nos creó para disfrutar la vida. Pero todo esto, que es lo que conforma la vida, identidad, seguridad y felicidad, Satanás lo ha tergiversado, lo ha torcido por el pecado. Todos queremos saber quiénes somos, ¿verdad? ¿Quién nos protege y qué nos satisface? Propósito, eternidad y satisfacción, si lo quieren ver en otra forma de verlo. Bueno, la caída produjo en el ser humano identidad en los demás. Por ejemplo, cuando usted dice necesito una camisa, una cartera o un pantalón, y usted dice es que tiene que ser de marca reconocida. Bueno, las marcas reconocidas tienen su ventaja de que salen buenos, te quedan bien, duran mucho, pero la pregunta ¿es esa la razón o es que queremos que vean, verdad, lo que llevamos puesto? Cuando hacemos eso, estamos dándole el poder de identidad a las personas, que las personas nos digan lo que somos. La seguridad la tenemos en el mundo, estoy hablando humanamente, claro. La seguridad el hombre la ha puesto en el mundo, es por causa del pecado. Y su felicidad en obtener. Ahora, identidad, seguridad y felicidad separados de Dios, lógicamente es identidad en los demás, seguridad en el mundo y felicidad en obtener. Obtener allí se refiere solamente dame, ¿verdad? Bueno, todo esto, hermanos, es lo que le llamamos egoísmo, estar centrado en sí mismo. Y es como si fuéramos vacuums espirituales. ¿Sí saben lo que es un vacuum? Que solamente es absorber, ¿verdad? Y Cristo vino a darnos vida para que podamos convertirnos de ese tipo de vida y ser ahora pacificadores, aquellos que dan su vida por los demás. Bueno, hoy
lo que llamamos necesitar, querer y desear es a lo que más le damos nuestra atención, lo que necesito, lo que quiero, lo que deseo. Pero muchas veces no identificamos de que eso está torcido en el ser humano. Siempre lo que yo quiero, o sea, no siempre es lo que necesito. Y no siempre lo que necesito es lo que quiero, ¿verdad? Y allí es donde está el problema de que los deseos y la necesidad por causa del pecado no están unidos. Mi pregunta es, ¿usted necesita comer carne frita o necesita comer brócoli? Todos se ríen. No tienen que contestarlo, ¿verdad? Bueno, ahí nos deja entender de que no siempre lo que necesitamos es lo que queremos. Ahora, por causa del pecado, los deseos del hombre son torcidos. Lo que nosotros deseamos en la carne y lo que queremos como seres humanos siempre nos llevan a muerte si no tenemos la dirección de Dios. Dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, la muerte también implica que nosotros no sepamos pedir. Si me acompañan a Romanos 8, vamos a ver unos versos allí muy familiar. Puede poner la imagen de los tres seres allí, las tres partes de nuestro ser. Ya dividí la vida en tres partes ya. Si lo pueden poner grande. Le dejé espacio ahí para que lo ponga más grande ahí. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí, sí o no? Como que le falta espacio en los lados. No, creo que hay una palabra arriba que se pierde. Yo creo que es el ángulo. Ponlo full screen a ver si... ¿No baja más, menos? ¿No? Está bien. Ahí lo puede ampliar y luego ya se deja así, ¿no? Está bien. Ahí está bien, no importa, ahí se ve. Bueno, aquí podemos notar en otra forma de ver, en otra perspectiva, las tres partes de nuestro ser. Y una de las cosas que el cristiano no conoce o no reconoce es que no quiero entrar mucho en lo que es la medicina, pero es casi imposible dejarlo fuera. Bueno, lo que quiero decir es que la palabra dice que en la sangre está la vida. O sea, la vida que Dios nos ha dado circula en la sangre. La sangre es lo que le da la vida al cuerpo. Ahora, no sé si cuando pequeño usted jugó con una gomita y se apretó el dedo de manera que se le puso esto casi morado. Ahora, si usted nota, usted se hace así en el dedo, arriba no siente nada. En los lugares donde la sangre no circula, esa parte muere. Cuando el Señor le dio vida a la mano seca de aquel hombre, su sangre no circulaba por allí. Entonces, a donde voy es que nuestros sentidos humanos, o sea, del cuerpo, están conectados a nuestra alma. Nuestra sangre dice que allí está la vida, allí se encuentra la vida. Entonces, Dios le da vida a la sangre que circula en nosotros. Lo físico tiene vida por Dios. Quiero que vayan conectando ahí las ideas. Bueno, el alma recibe sensores, recibe mensajes por medio de los sentidos. Por ejemplo, el ver, el oír, el oler, el gusto, el tacto, es lo que le envía las señales al alma para sentir o dolor o placer, una de dos. Pero hay un gozo, un placer diferente en el espíritu, que no tiene nada que ver con lo externo, que viene por medio de Dios. El gozo, la paz, el amor que viene de Dios es diferente al gozo y la paz y el amor que viene del mundo. Ahora, ¿cómo sabemos cuando viene ese gozo, esa paz o ese amor a nuestras vidas? Lo que produce es lo que nos deja entender de dónde viene. Por ejemplo, cuando recibimos gozo en la carne, normalmente lleva a desenfreno, normalmente lleva a ser egoístas, normalmente nos lleva a la carnalidad. Pero cuando recibimos el gozo de Dios, qué bueno que Gálatas dice el fruto del Espíritu, el cual allí hay gozo. No es gozo y luego lo otro, sino todo junto es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todo eso conforma el fruto de Dios. Entonces, cuando recibimos un fruto de Dios, oigan bien, es importante esto, siempre el fruto de Dios va a producir amor fraternal. El amor que Dios me da es ágape. Voy a usar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor 3 veces? ¿Verdad?
Pedro pensaba que amaba al Señor con toda su vida. Pedro pensaba, pero estaba equivocado. Nadie puede amar a Dios sin que Dios primero lo ame o lo capacite con el amor ágape. El amor sacrificial no es algo que decimos, voy a tratar con todas mis fuerzas para amar de manera ágape. No, es cuando yo me niego y busco la presencia de Dios y dependo de Dios. Él me capacita para yo poder amar de manera ágape, o agape, como dice el griego. Bueno, Pedro le dijo al Señor, Señor, por ti doy mi vida. Y Jesús le dijo, 3 veces me vas a negar, 3 veces. ¿Podemos conectar que lo negó en cuerpo, en alma y en espíritu? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque el primer mandamiento, ¿quién lo sabe? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, tu cuerpo. Entonces, Pedro lo negó 3 veces. 3 veces lo negó. Y cada vez que lo negó representa todo su ser. Ahora, eso demuestra algo de que el hombre es incapaz, sin Dios, amar a Dios. Entonces, fíjense lo que pasa en Juan 21. En Juan 21 se le aparece el Señor resucitado. Y allí es importante las traducciones de cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice Pedro? Tú sabes que te amo, Señor. Y allí hemos estudiado que cuando el Señor le dice, me amas, le está preguntando, ¿me amas como amigo? Y Pedro sigue insistiendo, diciendo, tú sabes que te amo con todo mi ser. Y no. Y el Señor vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, con todo mi ser. Y la tercera vez dice que Pedro se enojó, o sea, se sintió mal. Y luego le dijo, yo sé que tú lo sabes todo, Señor. Te amo como amigo. ¿Sí lo entendieron, verdad? Entonces, allí notamos de que nosotros podemos amar en el amor filial, el amor fileos, que es el amor de amigos. Pero el amor agape, que es el que Dios da, el que produce por medio del Espíritu, es aquel que lo da todo. ¿Cómo sabemos eso? 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo sufre, no busca lo suyo. O sea, allí hay una definición del amor de Dios. Entonces, cuando nosotros operamos en el amor de Dios, tenemos que examinar de dónde vino ese amor, por qué estoy amando, cómo estoy amando. ¿Es espiritual o es carnal? Porque si yo amo y hay queja de que a mí no me aman como yo amo, ya no es de Dios. Porque el amor dice que no busca lo suyo. Entonces, fíjense cómo podemos discernir de dónde vienen nuestras obras. Entonces, por eso es que cuando yo le estoy explicando esto, porque Satanás imita las obras de Dios. Y si Satanás puede hacer, que dicho sea de paso lo hace, hacer que el cristiano falsifique los frutos, el cristiano va camino, ¿a dónde? A la perdición. Porque no anda en fruto, anda en obras, anda en la terqueza de su mente, porque Satanás lo ha llevado al punto de que nos hace sentir como que vamos bien. Por eso es que hay que examinarse. Pablo dice, examínense a ver si están en la fe. Entonces, todo lo que viene de la carne siempre, póngalo con todas las letras mayúsculas, siempre va a producir carnalidad. Pero cuando el fruto que Dios produce en nosotros siempre va a producir vida espiritual. El aliento de Dios es el que produce vida en nosotros. Ahora, quiero que vean esto. Le voy a decir algo. Cuando yo estudio esto, mientras más lo estudio, veo que la iglesia, pocos están operando en esto. Les soy sincero, yo estoy en la lista. O sea, yo digo, Señor, no siempre andamos en el Espíritu. No siempre buscamos de tu rema que produzca en nosotros ese fruto. Y hay algunos puntos que a través de estas enseñanzas vamos a aprender. Fíjense lo que dice Romanos 8:26. Usted conoce muy bien el texto. Ahora, quiero retomar de donde los dejé. Yo le expliqué que la muerte espiritual produjo en el hombre el desear cosas de la carne, la cual produce muerte. Ningún ser humano sin Cristo, en esta parte lo que quiero decir es, sin el Espíritu Santo, puede anhelar a Dios, puede anhelar las cosas que Dios anhela. Es imposible. Dios tiene que producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, un no creyente no puede operar en esto. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, todos sus deseos y anhelos eran pecaminosos. En el momento que ellos desobedecieron, en ese momento actuaron en pecado, mintieron, manipularon, se escondieron, se hicieron autosuficientes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se desconectaron del árbol de vida.
Vamos a ver eso porque es muy importante hoy para corregir esas áreas. Verso 26, ¿están ahí? Dice Romanos, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya hemos estudiado este texto, pero la palabra debilidad significa enfermo, pero no enfermo de gripe o de fiebre, sino una persona que no tiene las fuerzas ni tiene la capacidad para operar en lo que vamos a leer a continuación. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Luego dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahora bien, yo quiero que usted ahora se transporte a lo espiritual con esa palabra pedir como conviene. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, una enfermedad y el médico le dice que solamente puede comer zanahorias, pero usted es débil, ¿verdad? Vamos a decir, ayúdenme, con los tacos, ¿verdad? ¿Con qué? Con la chuleta, ¿verdad? ¿Cómo, si alguien le dice come como te convenga, conforme a su salud, ¿verdad? ¿Qué debe comer? Zanahoria, ¿verdad? El doctor le dijo que la zanahoria lo va a sanar. Pero ¿cómo es comer como no conviene? Comer chuletas. Ahora, fíjense que la conveniencia debe ser para vida. La palabra aquí conviene tiene que ver con la conveniencia espiritual, que muchas veces tiene que ver con la inconveniencia carnal. A veces lo que me lleva a conveniencia espiritual puede contradecir lo que yo quiero en la carne. Ahora, yo no estoy diciendo querer en la carne pecado. Puede ser algo material, puede ser algo terrenal. Y dice el texto aquí que el Espíritu nos ayuda a pedir para el Espíritu y no para la carne. Ahora, la palabra conviene es el griego necesario. Cuando le buscamos la traducción de la palabra conviene o convenir, significa necesario, lo necesario. Ahora, lo necesario en nuestra mente humana parece ser como quien dice la comida, el agua, el vestir, pero lo necesario para el espíritu es el aliento de vida de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo necesario. ¿Quién se acuerda de la historia de Marta y María? ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Dice que, aquí se lo voy a leer bien rapidito, no lo busquen. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora, fíjense lo que produce servicio en la carne. Ella estaba supuestamente trabajando en sus responsabilidades, pero ¿qué produjo? Afán y estaba turbada. Y fíjense lo que dice Jesús, pero solo una cosa es. Ahora, noten lo que dice Jesús. ¿Cuántas cosas? Una. Esa es la palabra convenir. Una es necesaria. Ahora, ustedes se saben la historia. ¿Cuál era eso necesario? La palabra de Dios. Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque la palabra lleva a vida eterna. Ella está afanada con algo que le será quitado, con el diario vivir, el trabajo, el afán, el dinero, esto, lo otro, que hay que trabajar, pero no hay que afanarse por eso. Hay que afanarse por las cosas del Espíritu, porque esas sí permanecen. Entonces aquí vemos, volviendo al texto de Romanos, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede. Interceder es pedir por nosotros. Ahora, ¿por qué el Espíritu pide por nosotros? ¿Quién puede analizar eso por un momento? ¿Por qué tiene que el Espíritu pedirle al Padre por nosotros? Lo dice el texto anterior. Porque no pedimos como conviene. ¿Y por qué no pedimos como conviene? Por la caída. La muerte espiritual también tiene que ver con no pedir lo que conviene. Entonces, fíjense lo que dice el 27. Voy a brincar al 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Y cuál es la intención del Espíritu? Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bueno, es aquí donde tenemos que ver lo que le conviene al cristiano. Le digo algo, vivimos en la era donde las iglesias no le están dando a los creyentes lo que le conviene, sino que ellos están predicando lo que a ellos le conviene. Y lo que conviene es la vida de Dios, el aliento que nos permanece, nos lleva a vida eterna. Bueno, la mentira de Satanás, ¿verdad?, se sustenta en ofrecer aquello que aparenta ser lo que necesitamos. Y con sus artimañas, Satanás disfraza sus engaños, los disfraza con lo que conviene.
Es por eso que escuchan mensajes como Dios, ¿verdad? Dios es rico, ¿verdad? Pues sus hijos tienen que ser ricos. Y es muy fácil creer ese mensaje porque nos conviene, en la carne nos conviene. Es fácil agarrar aquello que nos gusta en la carne. Si tú le dices a un niño, ¿verdad? Si haces la tarea te voy a dar dulces. ¿Usted cree que haga la tarea? Claro que sí. Pero si le dice te voy a dar una ensalada, ¿verdad? Para que hagas la tarea, dice ni la ensalada ni la tarea. O sea, es lógico, la carne siempre va a estar dispuesta a recibir lo que le conviene, pero lo que nos conviene como seres humanos, como seres creados a la imagen de Dios, es lo espiritual. Bueno, Adán y Eva ya poseían la vida de Dios, ya ellos tenían esa vida, la cual nosotros ahora estamos buscando, pero Satanás los engañó. Ahora, yo quiero que usted piense, usted conoce la historia ya, le hemos leído tanto a Génesis 3, que ya usted sabe lo básico por lo menos. Ahora, en esa historia aparece fruto, árbol, Satanás, etcétera, en toda la historia. La pregunta que yo le quiero hacer a ustedes, ¿qué fue lo que hizo que ellos se desconectaran del árbol de vida, el cual es Dios? Hermano mío, usted está, como dicen en México, picudo. Desobediencia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le llaman a lo que ellos se comieron? O sea, ¿cómo le llaman a esa historia en el mundo? Exacto, le dicen manzana o le llaman al fruto prohibido. ¿Sí han notado que el Génesis no dice no comáis el fruto? Dice no comáis del árbol prohibido. ¿Por qué el Señor no dijo fruto y sí dijo árbol? Porque lo que se come es el fruto. Porque le estaba dejando entender que en el momento que coman de ese árbol, el cual produce frutos, se iban a quedar por debajo del yugo de Satanás. Ese árbol era prohibido. Ahora, fíjense lo siguiente. La obediencia, oigan bien, define nuestro Señor. O Satanás o Dios. A quien obedecemos, ese es nuestro Señor. La obediencia manifiesta nuestro amor. Lo que amemos, eso define nuestra obediencia. O la obediencia define a quien amamos por obedecer aquello. Y la obediencia nos identifica como hijos. Ahora, aquí hay una raya en blanco. Si lo pueden notar. Por ejemplo, la obediencia define que Dios es mi Señor cuando yo le obedezco su palabra. Pero si, como dice Jesús, no podemos tener dos señores, porque menospreciaremos al uno y serviremos al otro. Y así el Señor lo dice muy claramente. Entonces, quiero que noten que lo que nos conecta al aliento de Dios es la obediencia. Yo estaba pensando en esto 1001 vez en mi mente, dándole vuelta, ¿cómo es que la obediencia activa el aliento de Dios? Y yo uso la palabra activar es para entenderlo más fácil, pero en sí la obediencia lo que hace es que permite que fluya la vida de Dios en nosotros. Cuando usted y yo somos obedientes, la vida de Dios está en nosotros. Adán y Eva cambiaron de Dios al obedecer a Dios. Ahora fíjense cómo aquí el Señor en Génesis 2:9, si me quieren acompañar, aquí van a ver que habían ¿cuántos árboles? ¿Uno? ¿Quién dijo uno? 3 árboles habían allí. 3 árboles. Me llama la atención que habían 3 árboles y nosotros somos tripartitos también. Y yo dije, bueno, no quiero exagerar con todo lo que veo, donde quiera que vea un 3 en la Biblia, pensar que es eso, pero vamos a ver. ¿Verdad? Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahora, si vamos a coger uno de los 3, este árbol es ¿para cuál? Para el cuerpo, el primero, ¿verdad? Porque es para comer. Vamos bien. Dice, también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Y ese es el árbol que le alimenta a quién? ¿Seguro? El espíritu. Vamos a ver. Y luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El alma es la que elige. Arriba dice, pensar, decidir y sentir. Ahora, allí, en el orden que aparece, es cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? Pero notaron que el árbol de la vida está en el centro de todo. Habían 3 árboles. Ahora, el tabernáculo estaba así mismo. En el mismo centro se encontraba el lugar santísimo. Bueno, podemos decir que la obediencia es lo que permite que fluya el aliento de Dios en nosotros. La desobediencia detiene el fluir de la vida de Dios en el creyente. Ahora,
Fíjense por qué razón la iglesia de hoy se nota, por así decir, seca. No se ve la vida de Dios. Y es porque el creyente, el cristiano de hoy, no obedece a Dios, sino que se ha convertido la iglesia en aquel lugar que yo voy a buscar o a cumplir mis metas personales. Mi pregunta es esta, mis amados. ¿Ustedes piensan que Dios va a detener su plan eterno y soberano para cumplir una petición personal de alguien? ¿Se imaginan? ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Sinceramente hablando. Vamos a pensar en esto. A mí me gusta hacer preguntas para entender. Vamos a suponer que uno de nosotros le hacemos una petición a Dios personal y Dios la cumple. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Le cuesta la vida eterna a millones de gente. Cada vez que Dios, o sea, eso es imposible, pero para verlo así, si Dios no hace su voluntad perfecta, millones y millones se pierden, más de lo que en su plan está ya escrito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros, hermanos, siempre pedimos con un fin egoísta. Dame a mí eso, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me interesa cuántos animales maten. Yo quiero un abrigo de pelo de lobo, ¿verdad? Pero no importa cuántos animales maten. Yo estoy diciendo ejemplos así al azar. Lo que quiero decir es que con el fin, egoísta, no nos interesa a qué precio se consigue eso. Pero cuando Dios nos da algo, no piensa nada más en ti o en mí. Él piensa en todos aquellos que nos rodean, tus hijos, tus sobrinos, tu vecino. Si le doy esto, ¿en qué bendice a todos? Por eso es que cuando le pedimos algo, no nos podemos quejar, Señor, ¿por qué no me das lo que te pido? Dios sabe por qué no. Él es soberano y Él es sabio. Él sabe por qué no lo da. Aunque lo veamos, ¿verdad? Yo creo que con esto mi vida cambia. Sí, la tuya sola. Pero las de muchos a lo mejor se pierdan. Y Dios sabe cómo lo hace. Ahora, lógicamente, fíjense cómo cuando no entendemos esto, ¿por dónde lo pongo? Cuando no entendemos el plan de Dios, que es imposible, solamente obedecemos y luego vemos el fin, es donde exactamente comienza a afectar nuestro entorno. Es como el maná que no querían y le dieron carne. Dios le quería dar maná porque había un propósito allí que se perdieron. No llegaron al propósito. Fíjense lo que dice Romanos 8:6. Vamos allá, para ir entendiendo. Romanos 8:6. A veces le preguntamos a Dios por qué, el cual es normal viniendo de nosotros, pero le preguntamos por qué como si Dios no sabe lo que está haciendo. Pero yo entiendo que como humanos, el desespero, el afán, le decimos, Señor, ¿por qué? Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse significa intención o también se puede traducir como inclinación. Quiere decir que si nos ocupamos de esta parte que es el cuerpo, la parte externa, ¿qué dice el texto? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, tenemos dos opciones, mis amados. Nada más. No tenemos 3, 4, 5, 6 o 1. Dos opciones. O vivimos, nuestro ser debe vivir inclinado a la carne o al espíritu. No hay otra opción. Lógicamente nosotros venimos tratando con esto, con la carne, y nos han enseñado por mucho tiempo de cambiar la carne para agradar a Dios. Y eso es imposible. Nadie puede santificar la carne. Cuando nosotros vivimos por el Espíritu santifica el alma, nuestro ser, y nuestro ser usa el cuerpo como instrumento de Dios. Esa es la idea. La carne nunca será santificada, solamente cuando nos levanten allá, seremos en un momento glorificados de manera completa. Pero fíjense que 1 Tesalonicenses 5:23 dice, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado y hallado irreprensible para la venida de Cristo. Bueno, aquí vemos en este texto, la palabra ocuparse significa obedecer, inclinarnos a eso, pasar más tiempo en eso que en lo espiritual. La pregunta es, ¿cómo sabemos que la obediencia es lo que define la vida o la muerte? Y yo quiero leer un texto, vamos a volver otra vez al principio de la Biblia, Génesis,
3:17. Vamos a ver por qué la obediencia define la vida o la muerte. Yo quiero que veamos en este texto el reclamo de Dios a Adán. ¿Quién fue el responsable del mandamiento de Dios? Fue al único que le dijo eso. La mujer no existía cuando le dio el mandamiento. Fíjense aquí lo que el Señor les reclama. Y al hombre dijo, aquí es la maldición o la condenación de Dios a la serpiente, a la mujer y luego a Adán. Quiero que lean conmigo. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora, las palabras, oigan bien, las palabras que ella transmitió a Adán, ¿de dónde vinieron? De Satanás. Entonces, Satanás es el que da el aliento de muerte, vamos a decir así. Lo que Satanás nos dice y obedecemos, ¿qué produce? Muerte. Dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Ahora, ¿qué fue lo que cortó a Adán? La desobediencia, como dijo el hermano. Fíjense que el Señor usa la palabra voz. ¿Por qué? Porque los pensamientos es de ahí que tomamos para decidir. Y Eva obedeció la voz de la serpiente allí, Satanás. Entonces, ¿dónde se origina el pecado? En Satanás. En él se originó el pecado. Cada vez que usted y yo vivimos para la carne, lógicamente estamos llevándonos de la corriente de ¿dónde? La corriente del mundo, diseñada por Satanás, es el sistema. Entonces, la palabra de Dios, estoy llevándolo a un entendimiento, la palabra de Dios es el aliento de Dios que da vida y paz. La carne, el mundo y Satanás dan aliento de muerte. Vamos entendiendo hasta ahí. Bueno, aquí dice el Señor, por cuanto, esa palabra por cuanto significa, por eso es que el mundo recibirá maldición. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol significa y obedeciste, de que te mandé diciendo, y aquí la palabra te mandé diciendo es la palabra, es la declaración de Dios, es la palabra de vida. Dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, aquí hubo una desconexión de Dios, del hombre y Dios, una separación. Pero el Señor envió mediadores, Noé, Moisés, los reyes, profetas, etcétera. ¿Para qué? Para que el Señor era quien tomaba la iniciativa de rescatarnos. Y por medio de su palabra dada, el hombre, al oírla y obedecerla, recibía la vida de Dios. Ahora, yo quiero que usted lo vea de otra forma. El texto de Romanos 10:17, que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, nos está diciendo que debemos de oír a Dios, no con el oído, sino con el corazón. Aquí el punto es con la intención que oímos. Vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer el efecto de dominó. ¿Sí se sabe el efecto de dominó? Cuando usted tumba el primero, caen todos y llegamos al final, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar esa palabra oír. ¿Qué produce el oír? Fe. ¿Qué produce la fe? Obediencia. ¿Y qué produce la obediencia? Vida. Vida. Aquí vida. Cuando obedecemos a Dios, estamos permitiendo el fluir de su aliento en nosotros. Ahora, obedecemos la palabra, vivimos la palabra, guiados por el Espíritu. Eso vamos a aprender luego. Pero aquí vemos que lo primero es oír el mensaje con el corazón. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es que podemos oír el mensaje con el corazón? ¿Porque el corazón tiene oídos? Aquí el meollo del asunto es oír con la voluntad, con el oído de la voluntad. En otras palabras, yo estoy escuchando con la predisposición de obedecer. Como el soldado, siempre hemos usado ese ejemplo. El soldado le dice, heme aquí, mi jefe o mi soldado, mi general, viene con la actitud de obedecer el mandamiento. En ningún momento el soldado, en el momento que lo mandaron a buscar, va con la actitud de no obedecer, porque él fue separado para la milicia. Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si usted y yo fuimos separados para Dios, vivimos para Dios, a Él nos debemos.
Y nosotros nos presentamos a Dios cada día con el fin ¿de qué? De obedecer, exactamente. Acompáñenme a Mateo 13, vamos a hablar un poquito del oír. Creo que el domingo voy a conectar esta enseñanza con el oír, por si se queda algo en el aire. La palabra oír en el hebreo es shama y en el griego es akuo. Los dos significan escuchar, entender y obedecer. Quiero que asimilen por un momento esto. La palabra oír en la Biblia completa significa escuchar, entender y obedecer. Ahora, ¿cómo es posible que simultáneamente escuchamos algo, allí hay obediencia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo oigo algo y eso produce obediencia? La palabra dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Lógicamente, si lo queremos, lo hacemos, esa es la idea. Si puso el deseo, lógicamente viene la decisión de hacerlo, pero nosotros respondemos, ¿verdad?, a la obediencia. Tengo el sentir, pero algo puede traer temor. Muchos pueden tener, por ejemplo, una de las cosas que dice en el libro de Timoteo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, hay un anhelo, lo puso Dios allí, pero no todos responden, no todos dicen heme aquí. Pero allí Dios pone el querer como el hacer y nosotros debemos de ceder a esa voluntad. Pero en este caso, dice la palabra que aquí el escuchar y entender y obedecer se completan en la palabra de Dios. Ahora, le voy a hacer un ejemplo que va a sonar un poco raro. ¿Qué pasa si usted, ¿cómo lo pongo que no suene tan fuerte? Bueno, tiene que ser con una bomba, obligatoriamente el ejemplo, ¿verdad? Si usted echa una dinamita en una caja de madera, ¿verdad?, la echa por un hoyito y la tapa, la dinamita está encendida, ¿qué sucede? Explota, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ustedes, porque la palabra poder significa dunamis, donde viene la palabra dinamita. Bueno, allí vemos cómo se recibe, vamos a pensar que la dinamita es la palabra, por un momento, ¿verdad? La palabra es esa dinamita, entró por ese hoyito, que es nuestro oído, pero cayó hasta el fondo. Y el fondo es nuestro corazón. Ahora, notan que la explosión no la produjo la caja, sino la misma dinamita. Esa explosión, la cual produce vida, como cuando Dios dijo, sea la luz, es la obediencia. Pero la clave de esto es el corazón predispuesto para recibir la semilla y obedecer. ¿Sí me entendieron? Algunos. Vamos a ver Mateo 13:10. Se apure, que vamos a seguir hablando hasta que entendamos. Mateo 13, verso 10. Aquí van a ver lo que Jesús dice. Aquí vamos a ver cómo hay diferentes personas o grupos, o hay diferentes formas, es lo correcto, hay diferentes formas de oír. Por ejemplo, yo oigo un sonido por ahí, no sé si es un abanico, no sé qué es. No, es otra cosa. Oh, ya sé, es el proyector que tiene un abaniquito que lo enfría. Ahora, yo lo oigo eso, ¿verdad? Pero no le pongo atención. Yo no estoy poniendo la atención, pero sí lo escucho. Es una forma de oír. Si usted dice algo, yo también lo puedo oír y lo puedo guardar en mi cerebro. O sea, esa información la guardo, pero no hacer nada. Pero hay una tercera manera de oír, que es el oír con la predisposición de obedecer. Nosotros siempre vendremos a Dios confiando en Él, de que lo que Él diga, eso haremos. Pero no siempre funciona así. No siempre respondemos así. Miren lo que dice Jesús, el verso 10. ¿Están en Mateo 13? Dice, entonces acercándose los discípulos, les dijeron, miren la pregunta, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice? No les es dado. Ahora, ¿amaba el Señor a este grupo de discípulos más que a los demás? ¿Sí o no? La razón por qué le hablaba a algunos en parábolas y a otros no era porque amaba a un grupo y al otro no. Claro que no, ¿verdad? No. Fíjense lo que dice el 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Y aquí le va a decir por qué, porque luego viene la palabra porque. Dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, ¿por qué
dice que viendo no ven y oyendo no oyen. Fíjense por qué. El 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, aquí está hablando del órgano nada más, y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Y luego otra vez explica por qué ellos están oyendo de manera pesada. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, en otras palabras, se ha envanecido. Y con los oídos oyen, o sea, como quien dice, ay, palabra más aburrida, ¿verdad? Ya termina de hablar. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Todo esto sucede, vamos a ponerlo de manera positiva. Si oímos con los oídos y recibimos la palabra en el corazón, ¿qué dice? Nos convertimos, entendemos, nos convertimos y somos sanados. ¿Vieron la vida ahí? Pero eso si recibimos la palabra con el corazón. Aquí la palabra tiene el sentido de oír con el fin de obedecer. Por eso es que podemos venir a la iglesia a aprender el mensaje solamente por simple conocimiento. Y allí no hay poder de Dios, allí no hay el fluir del aliento de Dios. Por eso es que, por ejemplo, más adelante, verso 23, miren lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y luego, y da fruto. ¿Lo vieron ahí los tres? Lo mismo que dice el Shama. Dice, este es el que oye, lógicamente oye, entiende en su vida, en su ser, y luego da fruto. Los frutos son por el Espíritu. Los tres, o sea, todo nuestro ser recibió el mensaje. Ahora, ¿sí entienden lo que significa ser llenos del Espíritu? Es lo mismo que acaba de pasar aquí. Llenos del Espíritu es que no haya mezcla, que no haya otros deseos en nosotros, que no haya doble ánimo en nosotros, o doble almático significa que queremos dos cosas al mismo tiempo. Queremos servir a Dios, pero con las cosas del mundo. Señor, bendice lo que amo en el mundo. O sea, santificar mi pecado. ¿Se puede eso? No, nos santifica el Señor a nosotros, pero el pecado es pecado. Entonces, llenos del Espíritu tiene que ver con nosotros, comienza en nuestro ser, porque nosotros decidimos. Lógicamente nosotros escuchamos el mensaje, oramos, buscamos a Dios. Ahora, ¿la carne le gusta eso? No, le da sueño, se cansa, te dice que no, que eso no, pero llévalo a Six Flags para que veas. Ahí seguido está todo el mundo en un pie. Entonces, tiene que someter tu decisión, someter la carne, eso va a producir dolor. Cuando la carne le dices que no, produce dolor. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando oyes el mensaje, sometes la carne y haces lo que dice la palabra, eso es lo que lógicamente purifica nuestro corazón, porque queremos una sola cosa, y es buscar a Dios. Luego eso hace que nuestra inclinación sea buscar lo espiritual. Luego de todo eso, eso fue lo que hicimos nosotros. Pero luego comienza Dios a darnos la vida, y la vida en nuestro ser produce instrumento. Dios nos usa de manera externa. De modo que lo que hacemos para Dios debe ser originado en el Espíritu, Porque podemos, hermanos, yo puedo formar un equipo aquí de servidores y le puedo comprar uniformes que anden aquí que parezcan azafatos, así bien bonitos, como los de México, ¿verdad? Que andan bien rosaditos, con el gorrito y todo, que el que llega dice, wow, qué iglesia, y las sillas ordenadas y dar una idea de, un concepto de lo que es lo estructural, que la gente se va así, pero no lo hacemos para Dios. Se puede hacer eso, mientras que cuando lo hacemos espiritualmente, nos equivocamos más. ¿Saben por qué? Porque entonces somos más honestos. Y como somos pobres en espíritu, la gente va a ver nuestro defecto. ¿Sí me entienden? Ya no estamos buscando la perfección en lo externo, sino la santificación en lo interno. Y va a llegar un momento que van a ver, todos nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores. Bueno, este texto, hermanos, de Mateo 13:23, hay una clave aquí que nos concierne a nosotros, y es la buena tierra. Dice, el que fue sembrado en buena tierra. Ahora, ¿qué es buena tierra? Buena tierra es la tierra que está preparada para recibir la semilla,
que no tiene mezcla esa tierra, que está rota, está abierta, está suave, para que le pongan la semilla y la tapen de nuevo. Ahora, todo eso simboliza un corazón abierto para Dios, un corazón predispuesto para Dios y un corazón presto para Dios. O sea, la palabra que cae aquí yo voy a obedecerla, pero sabemos que no es en nuestra fuerza, pero la voluntad debe ser allí subyugada. Señor, mi voluntad es tuya. Juan 10:10, vamos a ver otro ejemplo allá. Vamos a ver ahora tres maneras como la Biblia utiliza el término vida. Y hay una foto allí que el hermano va a poner que tiene 3 círculos allí, a ver si caes en la que va. Porque hay 2 iguales, hay una que es griego y otra hebreo. Juan 10:10, exactamente, muy bien. Ok, la Biblia utiliza la palabra vida de 3 maneras, de 3 formas. La primera, que dice arriba, dice Zoe, es la vida espiritual, esa es la vida de Dios, la vida eterna, la vida natural de Dios. La segunda, a veces dice la vida, por ejemplo dice, no es la vida más que el alimento, vida allí es suje, que es alma. Ahora, si notan, la palabra suje tiene una P delante. ¿De dónde viene la palabra? Psicología. Los psicólogos estudian nuestras emociones y comportamiento y de manera externa quiere cambiar a la gente y no se puede. Sí te pueden llevar a un comportamiento riguroso y unos tratamientos, pero de ahí no pasa. La segunda suje es del alma, la utilizan para la vida del alma. Pero bios, ¿de dónde viene la palabra? ¿Quién sabe? Biología, exactamente. ¿Qué significa biología? El estudio del cuerpo humano, ¿verdad? Ok. Ahora, si notan, cada una en la palabra amarilla, Zoe es vida, suje dice vivo, y bios es el elemento, ¿verdad? Bueno, ¿por qué dice vida y vivo? ¿Cuál es la diferencia? Hay uno que da vida y hay otro que simplemente está vivo, o vive, exactamente. El cuerpo es un elemento, es hecho del polvo de la tierra, ¿verdad? Nosotros, todo lo que la tierra posee en elementos, tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, este cuerpo, si se le saca el espíritu, el alma en este caso, si, vamos a decir, como dicen muchos, exhaló su espíritu, ¿verdad? Expiró, queda un muñeco allí, queda simplemente un cuerpo, ¿verdad? Algo de goma, de barro, si podemos decir. Por eso le puse elemento. Ahora, yo quiero que usted note que la de arriba es la vida eterna, la que permanece para siempre. El alma permanecerá para siempre si buscamos la vida eterna, si vivimos buscando lo espiritual. El cuerpo será glorificado, el alma será santificada y ya el espíritu fue justificado. Y los 3, si buscamos la vida eterna, viviremos eternamente. Pero si ustedes viven para lo que es el bios, el cuerpo, el elemento, ¿saben quién se va a comer ese cuerpo cuando se muera? Los gusanos. Ahora, suena ilógico explicándolo, pero lo hacemos. Le damos más valor a lo muerto que a lo vivo. Ahora, el alma, yo siempre me hacía esta pregunta hasta que la entendí. Yo decía, si no teníamos el espíritu, ¿cómo seguíamos vivos? Porque Dios nos dio una vida temporal por medio de la promesa en Cristo. Dice que el Señor no tarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que nadie perezca. Romanos 2 dice, o menosprecias la benignidad, paciencia y longanimidad, que te lleva al arrepentimiento. En otras palabras, estás vivo con un fin de arrepentirte. Entonces, ahí vemos las 3 maneras como el Nuevo Testamento le llama a la palabra vida. Cuando usted ve, por ejemplo, la palabra Zoe, se está refiriendo a la vida eterna. La palabra aquí de Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y allí es Zoe, la palabra vida es eterna. Ahora quiero ver la otra foto que es el hebreo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo se le daba el nombre de vida. Es muy importante ver eso. Ahora fíjense aquí. Todos conocen el soplo de Dios, ¿verdad? Dice que Él sopló su ¿qué? El ruach, ¿verdad? Esa es la vida de Dios. Lo mismo el alma en el hebreo se llama nefesh o nefesh.
que es el aliento de Dios en nosotros. Ese es simplemente lo que nos mantiene vivos. Pero vemos la palabra cuerpo, que es lo mismo de tierra. No sé si tengo aquí la referencia de Génesis, pero dice que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra. Y la palabra tierra en hebreo es Adamá, ¿de dónde viene? Adam, la palabra hombre, que también es un elemento. La tierra es un elemento, no es algo vivo en el sentido humano. Ahora, el Señor formó al hombre de la tierra, sopló aliento de vida por su espíritu. Ahora, ¿qué fue lo que murió en Adán y Eva? La vida de Dios en el ser humano. El aliento de Dios, el cual ahora respiramos por la palabra. Ahora tenemos dos tipos de pulmones, si le quieren llamar así. Respiramos el oxígeno, creo que lo tengo aquí en unas notas, me estoy adelantando. El oxígeno externo, que es el de la atmósfera aquí dentro, ¿verdad? Si usted deja de respirar, ¿qué pasa? Nos morimos todos, ¿verdad? Pero no se ha dado cuenta que si dejamos de respirar el aliento de Dios, también hay muerte espiritual. Y es allí donde muchos no toman en cuenta eso. Aquí vemos esa palabra, ruach, el cual el Señor sopló en Adán, le dio vida a ese cuerpo. Ahora ese cuerpo siguió con vida, a diferencia que se desconectó de la vida espiritual de Dios. Pero ahora tenemos otra vida nosotros. La vida Zoé es la vida natural en esencia de Dios en el creyente. Y ahora nosotros estamos creciendo de manera espiritual, camino al cielo. Por eso es que ahora, dice, por ejemplo, 1 Corintios, dice que el primer Adán es alma viviente, ¿verdad? No sé si hay una película que habla era de una película de zombie y se llamaba así, Los Muertos Vivientes, algo así. Y así, de una manera diferente, así es el que no tiene a Dios. Así anda. Y esas películas de zombies tienen un sentido allí, una filosofía que parecen como muy tontas, pero notan que lo único que comen es cerebro. Se le comen la mente a la gente. Y eso es exactamente como Satanás opera. Se le come el cerebro a la gente porque de ahí es de donde se toma para vivir. Bueno, ahora somos espíritu vivificante en Cristo. Ahora Dios nos está vivificando nuestra alma otra vez para poder volver allá, que es donde estamos siendo procesados cada uno de nosotros. Bueno, la palabra aquí, hermanos, aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra vida pasada y nuestra vida en Cristo ahora? Tiene que haber una diferencia. 2 Corintios 5, 17, acompáñenme ahí. Un texto muy famoso. Segunda Corintios 5, 17. Si puede volver a la foto de los tres, hermano mío, de los tres cuerpos allí. Fíjense lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo. Ahora, esta palabra, estar en Cristo, es muy importante. Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, estar en Cristo no es algo que Dios nos pone allí y allí nos quedamos presos, que no podemos salir, sino que Dios ahora nos ha dado la vida para que nosotros voluntariamente estemos en Cristo. Por eso es que la fe es confianza, dependencia, ¿qué me ayuda? Falta una, y obediencia, exactamente. Confianza, dependencia y obediencia. Entonces la palabra estar en Cristo está hablando de permanecer en fe. Si usted y yo estamos en Cristo, lo que significa es que en Él confiamos, de Él dependemos y a Él le obedecemos. Bueno, significa el que vive bajo el dominio de la palabra de Dios por medio del Espíritu. Pero fíjense lo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas, todas son hechas nuevas. Ahora bien, cuando aquí dice las cosas viejas pasaron, ¿a qué se refiere? A la vida pasada, exactamente. Entonces, nuestra vida pasada era la inclinación al cuerpo, a la carne, a lo que lo externo traía al ser. Dice, ahora todas son hechas nuevas. Ahora, ¿con qué fin? Lógicamente, con ir a la voluntad del Señor al cielo. Fíjense lo que dice. La vida pasada, según Efesios 2, dice que andamos en los deseos de la carne, en los deseos, en la voluntad de la carne
y en los pensamientos de la carne. Todo lo que el alma determinaba, cuando el alma pensaba, era dirigido por la carne. Cuando decidíamos, era por la carne. Y cuando sentíamos, era por medio de la carne. ¿Por qué? Porque no teníamos la vida de Dios, ni el deseo de buscar a Dios, y estábamos en tinieblas. Y lo único que teníamos era comunión con el mundo. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos alcanzó. Según Gálatas 5, dice que debemos de andar en los deseos del Espíritu, en la voluntad del Espíritu y en los pensamientos del Espíritu. Aquí es donde antes estábamos en esclavitud y ahora estamos en libertad por medio de la gracia del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15:45, no lo busquen, es bien rapidito. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, ahí está. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí está hablando de todos venimos de Adán, todo ser humano proviene de Adán. Pero ahora cuando recibimos a Cristo como Salvador, dice a los que en Él creyeron y les recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos hizo hijos de Dios. Aquí vemos que en Adán somos alma viviente, pero en Jesús espíritu vivificante. Ahora, vivificante es una palabra que significa dar vida. Pero nosotros recibimos la vida de Dios, es por medio de la palabra. Vamos recobrando vida cada vez más. ¿Están conmigo hasta ahí? En Adán respiramos oxígeno de la tierra, eso es vida temporal. Pero en Jesús respiramos el oxígeno de Dios para vida eterna. Ahora, es muy fácil nosotros darnos cuenta cuando nos falta el aire externo. Es muy fácil, o sea, es natural. Pero a veces no nos damos cuenta cuando estamos ahogándonos espiritualmente. Por eso Pablo nos manda a examinarnos. Cuando nosotros respiramos el aire de Dios, se manifiesta la vida de Dios en nosotros. Es diferente. La pregunta es, ¿cómo recibimos el aliento de Dios? Si me acompañan a Romanos 12, vamos a ver otros ejemplos allá. Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Es un texto muy familiar también. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional es vuestro estilo de vida o nuestra vida de adoración, se puede decir. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, esta palabra aquí que hemos ya estudiado, presentéis, significa venir a Dios predispuesto para recibir su orden. Significa presentarse. Pero si notan, estamos explicando que cada vez que el ser, el alma, niega la voluntad de la carne, eso produce dolor. Dolor allí no tiene una explicación de que te va a doler la mano, el pie o la cabeza, sino todo tu ser se va a doler, porque le negamos algo por el cual el cuerpo se sustentaba antes. En el momento, ¿cuántos se le hace difícil, no levanten la mano, hacer dietas? No tienen que levantar la mano. Pero ¿por qué es difícil? Lógicamente es por el dolor. Y no sentimos un dolor como que, ¿verdad?, se majó un dedito allí o nada, pero es un dolor entero. O sea, usted dice, no, es que me gusta comer esto, me gusta qué sé yo. Y hay una batalla allí. Bueno, en el momento que usted ayuna, por eso Jesús dijo lo siguiente. Fíjense cómo la Biblia, hay que tener cuidado con cómo interpretamos. Cuando Jesús le dijo, ¿por qué no pudimos sacar el demonio, verdad? Él le dijo, porque esta generación no sale si no es con ayuno y oración, negación de la carne y constante comunión con Dios. Si no vivimos en una relación con Dios y sucede algo así, en ese momento Dios no va a obrar, porque no tenemos una comunión constante con Dios. Entonces el ayuno no es momentáneo, no es el lunes voy a ayunar por 3 horas, no. Sino es una vida de ayuno, una vida de negación carnal y de conexión espiritual. Por eso dijo, no sale si no es con ayuno y oración.
Entonces, cada vez que usted y yo le decimos que no a la carne, hay un dolor. Usted lo va a sentir muy profundo. Cuando usted dice no, cuando la carne te dice que sí. Pero eso no va a ser para siempre, es temporal ese dolor. Yo hablaba con mi esposa y yo le decía que habían cosas que antes, cuando yo me negaba de hacer cualquier cosa, yo entendía que no lo hacía porque sé que lo dice la Biblia. Pero ahora me he encontrado que el corazón se me quiere salir por la boca. Como que me siento más sensible a aquello. A cualquier cosa que sea, ¿verdad? Que la carne siempre te pide. Y uno dice, wow, Señor, ahora siento como esa sensibilidad del Espíritu diciéndome que no. Pero mi corazón, hermano, es como que se me quiere salir del pecho. Yo no tenía ese sentir antes. Antes era no porque la Biblia dice que no. Pero fíjense cómo hubo un progreso. Comienza diciendo que no, aunque quieras que sí, pero Dios cuando ve tu voluntad dada a Él, con el tiempo Él va a trabajar en eso es lo que se llama la regeneración, te va a cambiar internamente. Y no obstante va a ser una tentación ya, sino que ya no lo vas a querer. Vas a decir, no puedo hacerlo. No es que no quiero nada más, es que no puedo. Mi naturaleza no me permite. Por eso dice la palabra que todo lo que es nacido de Dios no peca. Ahora, no está diciendo que el que es nacido no pecará. Se refiere a todo lo que es nacido de Dios no conlleva al pecado. El texto dice lo que, no habla de alguien, sino todo lo que proviene de Dios. Dice que no es pecado. Bueno, aquí vemos la idea de cada uno. Acuérdense, cuando iniciamos la clase dijimos que nuestro ser es el alma, nuestro ser es el del centro. Nuestro cuerpo es la cobertura de ese cuerpo y nuestro espíritu es la vida de Dios en nosotros. No sé si lo pudieron entender. Para que no confundan, muchos dicen, no, el espíritu, el alma, no saben cómo distinguir. Nosotros, nuestra memoria, el día del juicio, ¿verdad? Delante del tribunal de Cristo o el trono blanco, es el alma que van a juzgar. No es la carne ni el espíritu, es el alma. Aquí es donde están todas las memorias grabadas de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Si notan el orden que tiene la mente, el corazón y las emociones, todo lo que hacemos siempre circula en esos tres. Pensamos, sentimos, decidimos. Esa es la idea. Pienso que voy a hacer algo, pero tengo que sentirlo. Tengo que ver si me gusta o no. Y ahí están las emociones. Cuando la mente y las emociones están de acuerdo, la voluntad que dice que sí. Ahora, por eso es que debemos de renovar nuestra mente. El texto dice, no os conforméis a este siglo, cambien su manera de pensar. ¿Cómo hacemos eso? Permitiendo que la palabra de Dios abunde allí. Para que ahora mi mente, aunque mis emociones estén en desacuerdo, yo someto mis emociones. Y cada día se va renovando al punto que un día llegará donde nos deleitamos en la palabra de Dios, como el salmista en Salmo 119. Señor, cuánto amo yo tu ley, ¿verdad? Es como miel a mi paladar. Ahora, quiero que tengan esta esperanza, hermanos. Al principio es una batalla, pero si seguimos, llegaremos al punto de esa muerte carnal y esa vida espiritual. Pero hay que ser prácticos cada día y hay que ser constantes. Si lo hacemos un lunes y luego el otro lunes y luego el otro lunes, llegará Cristo y nos encontrará allí con la flecha en el suelo. O sea, tiene que ser algo diario, un examen diario, un anhelo diario, una búsqueda diaria, para ver a largo plazo, ver el cambio, y eso es lo que nos va a seguir animando a seguir. Porque a muchos cristianos le pasa que al no practicar de manera diaria, se cansan de esto. Y dicen, ya, yo voy a la iglesia, Dios no me oye, eso, mi esposo no me quiere, mi esposa no me ama, mis hijos no me obedecen, y no se ve el fruto de Dios. Pero cuando seguimos, quizás al principio no se vea, pero se va a ver, porque esperamos en Dios. ¿Están ahí? Bueno, vamos a ver ahora, en el verso 1, Romanos 12, dice sacrificio vivo, y explicamos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lógicamente hay que decirle que no a la carne. Y luego dice santo. Ahora esa palabra santo, ¿quién se acuerda? ¿Significa? Separados también, ¿verdad? Apartados, lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la palabra santo con apartados o separados? Voy ahí. Que mis pensamientos y mis sentimientos, ¿quién me ayuda? Sean bíblicos, que sean conforme a su palabra, para que luego mis decisiones sean de Dios. Ahora, ¿cómo comenzamos a recibir esto? El texto lo dice en el verso 2.
Dice que no nos conformemos a este siglo. Conformarse es tomar una idea del mundo y hacerla una práctica. Eso es conformarse. Pero si yo quiero conformarme a Dios, yo tomaré la palabra de Dios como, por así decir, como mi filosofía y voy a vivir por ella. En otras palabras, voy a vivir buscando cómo vivir en la Biblia. Mi medio de consejo es la Biblia. Mi manera de vivir, mis metas se encuentran en la palabra de Dios. Y cuando mi mente está llena de esta, vamos a decir, de la palabra de Dios, voy a vivir ¿cómo? Conforme a la palabra. O sea, no tenemos otra opción. Si tenemos la mente llena de la palabra. Pero si tenemos ideas de que yo quiero, como el mundo es, quiero obtener esto, quiero aquello, quiero esto, y un poquito de la Biblia, créanme, mis hermanos, todo esto va a ahogar la palabra. Y ya se sabe en la parábola del sembrador. Dice que el que se dejó engañar de las riquezas del mundo ahogó, los espinos ahogaron la palabra. No es que lo malo es más fuerte que lo bueno, es que lo bueno no tiene comunión con lo malo. Muchas veces decimos, ¿por qué el Señor hace un poquito de la palabra y mucho del mundo? Eso, al ser Dios, no limpia todo lo demás, porque es por decisión personal. Dice Dios, yo no tengo comunión. ¿Qué tiene que ver Jesús con Belial? Las tinieblas con la luz, lo amargo con lo dulce, nada. Entonces, para poder recibir el agua limpia, debemos primero lavar el vaso. ¿Quién se acuerda del ejercicio que hicimos? Limpiar, ¿cómo es? Vaciar, limpiar y llenar. Ese es el orden de la vida, de negarnos en la carne. Ese es el trabajo de nosotros. Vaciar y luego de vaciar quedan los residuos, limpiamos y llenamos. Vaciamos al negarnos, limpiamos por la palabra y nos llenamos de la palabra. ¿Están ahí conmigo? Ok. Entonces ahora, llenos del Espíritu significa que mi mente y mis emociones o mis sentimientos estén conformados a la palabra de Cristo. Si están tomando notas, Efesios 5:18, Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en vosotros. Y luego dice, cantando himnos espirituales, dando gracias a Dios en vuestros corazones y todo lo que hagan, sea de palabra o de hechos, hacerlo para su gloria. Ahora, si mi cabeza, por así decirlo humanamente, está llena de la palabra y mis sentimientos están inclinados a Dios, por consiguiente mi voluntad le pertenece a Dios. ¿Están ahí? Bueno, sacrificio vivo, santo, y luego dice agradable a Dios. Ahora bien, ¿dónde era que bajaba el agrado de Dios en el tabernáculo? ¿En el atrio, en el lugar santo o en el santísimo? Entonces, eso nos deja entender, porque aquí Romanos 2 está haciendo una idea del tabernáculo. Si notan aquí, sacrificio es la entrada, el atrio, santo es el lugar santo y agradable a Dios el lugar santísimo. Entonces, lo que quiere decir es que no podemos agradar a Dios en la carne o en el atrio, ni mucho menos en nuestro ser. No tenemos esa capacidad. Podemos agradar a Dios solamente en lo espiritual. Cuando el texto dice, sin fe es imposible agradar a Dios, lo que significa es que cuando no vivimos por el Espíritu, no podemos hacer las cosas que agradan a Dios. Por eso el tercero dice, agradable a Dios. Ahora, vamos a terminar el verso 2. No os conforméis a este siglo, al sistema o a la corriente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, aquí es donde esta palabra nos manda a llenarnos del mensaje de Dios en la cabeza, el cerebro, o sea, llenarnos del mensaje cada día. Memorización, meditación y aplicación. Debo de memorizarme los textos, debo de meditar día y noche y debo aplicar en momentos de necesidad. Siempre hay que aplicar la palabra en todo sentido, siempre. Porque nosotros, acuérdense de esto, suena muy simple, pero somos cristianos. O sea, no es que un día nos comportamos o nos hacemos cristianos. Un empleado de una empresa solamente es cuando trabaja que es empleado. Cuando sale de allí puede hacer lo que quiera y no lo van a botar de su trabajo. Pero nosotros no. Nosotros somos 24/7, 365 cristianos. Vivimos, somos cristianos. Vamos a concluir con Hechos 17. Hechos 17. Fíjense aquí Pablo
se encuentra con los atenienses y se encuentra allí con múltiples estatuas de dioses. Y una de esas estatuas no tenía nombre, decía el Dios desconocido o no conocido, ¿verdad? Y de ahí viene el contexto cuando Pablo dice lo siguiente, 17:24 de Hechos. Dice, el Dios, oigan bien lo que dice, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora, ¿dónde más dice eso acerca de Cristo? Eso lo encontramos en el libro de Juan 1, el verso 4 por ahí, verso 5. Dice que nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. Hablando de Cristo, refiriéndose a quién? A Dios, ¿verdad? Bueno, aquí dice que él hizo todas las cosas que hay en el mundo. Ahí solamente habló de la creación, pero fíjense lo demás. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Luego le dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. O sea, aquí Pablo está explicando que nada de la tierra puede agradar a Dios, puede satisfacer los deseos de Dios en el sentido de mandamientos, no puede hacer nada para Dios. Fíjense lo que dice luego, como si necesitase de algo. Ahora, ¿por qué Dios demanda gloria y adoración si no necesita nada? Piensen por un segundo en eso. Si Él no necesita nada, ¿por qué demanda gloria y adoración? Todo sale de su esencia. Su amor, el amor no es egoísta. El amor siempre tiene comunión. Y cuando Dios nos permite adorarle, lo hace con el fin de tener una relación de padre a hijos. ¿Sí lo entendieron? O sea, no es que necesita a Dios, es que su amor produce relación, comunión, familia, unión. Y entonces nosotros le adoramos porque Él es Dios de toda la creación. Solamente Él merece esa gloria. Y qué bueno que solamente la merece Él, porque cuando el hombre recibe gloria, destruye el mundo. Se convierte en un tirano. Pero Dios no. Fíjense lo que dice luego. Dice, pues Él, ¿aquí quién es Él? Dios es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y todas las cosas. Ahora, en ese texto acabamos de leer que todo lo que tiene vida, mis hermanos, proviene de Dios. Nosotros como cristianos ahora debemos entender lo siguiente. Si usted y yo no nos alimentamos por el aliento de la palabra de Dios cada día, nos estamos ahogando de manera espiritual. No tenemos el oxígeno de Dios en lo espiritual. Segunda de Corintios, creo que 4, y también se conecta con el 5, dice, mientras este hombre exterior se va desgastando, ciertamente el interior se va fortaleciendo. Lógicamente el autor está asumiendo que estamos viviendo por fe. Pero si nosotros no vivimos por la palabra, podemos decir, mientras el hombre interior se va desgastando, ciertamente el exterior se va fortaleciendo. Funciona así cuando no vivimos por la palabra, cuando no buscamos el mensaje de Dios, cuando no buscamos dirección de Dios. Y creo que el domingo voy a hablar un poco del oír por fe y se van a conectar muchas preguntas que a lo mejor se quedan en el aire. Amén. Hay otras imágenes allí, pero la voy a compartir el viernes que viene. Y no sé si la quiere poner la de las 2 tazas, para que no se quede con la duda. Estas 2 imágenes que vamos a ver ahí, debemos de conocer de que somos dependientes de Dios, no independientes. Somos seres derivados, o sea, en otras palabras, nosotros provenimos de Dios y dependemos de Él. Él nos creó, pero para poder subsistir debemos estar conectados a Él. La rama sale de la vid, pero la rama depende de la vid, exactamente del árbol. Dios es originario, solamente utilicé esas 2 tazas como un ejemplo. Dios es el que provee la vida. Esa taza no tiene ningún sentido de vida si no tiene vamos a decir, el café dentro. Porque esa taza fue creada para el café. Nosotros fuimos creados para compartir la vida de Dios, para manifestar la vida de Dios por medio de la obediencia. Entonces, nosotros sin Dios somos esa taza en blanco, vacía. Pero en Él somos la taza que tiene la parte llena.
Su naturaleza, su vida, su eternidad está en nosotros por medio de la palabra y el poder de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias y gloria, Señor, por tu enseñanza. Queremos darte gracias, Señor, por entender esto de que tú eres quien produces la vida en nosotros, Señor. Tu gran misericordia, tu gracia, Señor, nos da vida, Señor, en todo tiempo, y si podemos estar todavía aquí es porque tú, Señor, así lo quieres. Tú eres quien tiene la última palabra en nuestras vidas. Tu palabra siempre nos dice que no temamos a aquellos que matan el cuerpo, sino aquel que después de muerto puede mandar tanto el cuerpo y el alma al infierno, Señor. Tú eres quien tiene toda la autoridad sobre nosotros. Y hemos entendido, Señor, que sin tu palabra, sin tu guianza espiritual, no recibimos el aire espiritual, el oxígeno que da vida. Bendice a mis hermanos, Señor, que han escuchado este mensaje. Bendice a aquellos que nos ven por internet también. Que cada uno de nosotros podamos tomar más en serio tu palabra. Mirar, Señor, tu palabra como más importante que el oxígeno de cada día, Señor. Porque sabemos que este cuerpo externo morirá, pero el interno irá a la vida eterna, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos una vez más. Llénalos, Señor, de entendimiento, de fortaleza y del aliento de tu vida, Señor, a cada uno de nosotros. Y que podamos ir a nuestros hogares meditando en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.